Hola, ¿qué tal amigos? Es un placer saludarles a la distancia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y aprovechar la oportunidad para continuar escudriñando la palabra de nuestro Dios. Y el tema que hemos de analizar en esta ocasión lleva como título: no cualquiera puede ser discípulo de Jesús en tan solamente 10 pasos. Así que con eso dicho, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver cuál es un requisito indispensable para ser un cristiano fiel en estos últimos días de la historia del mundo. Y la base bíblica está en Lucas 14, versículos 25 al 26, que dicen así: Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Quiero que miremos lo que dice el texto bíblico. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose, es decir, volviéndose el Señor Jesucristo, les dijo a las multitudes: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y en este contexto, esa expresión aborrece significa amar menos. Es decir, si alguno viene a mí y no ama menos a su padre, no ama menos a su madre, no ama menos a su mujer e hijos y hermanos y hermanas, esa persona no puede ser mi discípulo, porque un requisito indispensable para ser un cristiano fiel en estos últimos días de la historia del mundo es que tenemos que amar a Jesús más de lo que amamos a nuestros seres queridos. O en otras palabras, tenemos que amar a nuestros seres queridos menos de lo que amamos a Jesús. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Muy bien. Así que permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 2, donde queremos ver qué es lo que ocurrirá con mucha regularidad en el mismo seno familiar de los integrantes de la casa de Israel. Y la base bíblica está en Lucas 21, versículos 16 al 17, que dicen así: Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Notemos lo que dice el versículo 16. Mas seréis entregados. Luego el versículo 17 agrega: y seréis aborrecidos de todos. Es decir, que seremos entregados o traicionados porque las personas todas nos aborrecerán. Y es en ese contexto que el versículo 16 explica a quiénes se refiere cuando el texto dice que seremos aborrecidos por todos. Porque dice allí: seremos aborrecidos por todos vuestros padres, por todos vuestros hermanos, por todos vuestros parientes y por todos vuestros amigos. Por lo tanto, lo que ocurrirá con mucha regularidad en el mismo seno familiar de los integrantes de la casa de Israel
es que habrá mucho odio, mucha entrega y mucha traición de los integrantes más cercanos del seno familiar. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 3, donde queremos ver por qué razón es que muy pronto muchos integrantes de la casa de Israel ya no serán más los discípulos de Cristo. Y la base bíblica está en Lucas 14, versículos 26 al 27, que dicen así: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. En el versículo 26 encontramos lo siguiente: Si alguno viene a mí y no aborrece aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es decir, es fundamental amar a Jesús más de lo que amamos nuestra propia vida, porque recordemos que en este contexto la palabra aborrece significa amar menos. Así que yo debo amar menos mi propia vida y amar más al Señor Jesucristo. Luego el versículo 27 agrega: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. En otras palabras, no solamente debo amar menos mi propia vida, sino que debo de llevar voluntariamente mi cruz, que es el símbolo del instrumento de muerte, el instrumento de tortura, porque debo de estar dispuesto a sufrir lo que sea por amor a Cristo Jesús. Y es por eso que nosotros podemos concluir que una de las razones por las cuales muy pronto muchos integrantes de la casa de Israel ya no serán más los discípulos de Cristo es porque aman más sus propias vidas y aman más sus comodidades de lo que aman a Cristo Jesús. Con eso en mente, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 4, donde queremos ver cuál es una de las lecciones más descuidadas en el pueblo de Israel en este cristianismo moderno. Y la base bíblica está en Lucas 14, versículo 28, que dice así: Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Quiero que miremos la parte del texto que dice así: ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? En otras palabras, que nosotros los cristianos que queremos edificar un carácter que nos lleve al reino de los cielos, tenemos que sentarnos primero a calcular los gastos para saber si tenemos todo lo necesario para acabar el proyecto. Porque si los que edifican una torre tienen que sentarse primero a calcular los gastos, con mucha más razón, los que estamos edificando un carácter para el cielo, tenemos que sentarnos a calcular los gastos. Con eso dicho,
estamos listos para continuar con el paso número 5, donde queremos ver por qué el cristianismo moderno practicado por la casa de Israel suele ser un objeto de burla, y la base bíblica está en Lucas 14, versículos 29 al 30, que dicen así: no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Miremos en primer lugar lo que dice el versículo 29. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Porque en el contexto del cristianismo moderno, muchos individuos, después de que han puesto el cimiento a través del primer paso, que es el bautismo, entonces no pueden acabar su experiencia cristiana porque regresan al mundo, y de esa manera todos los que lo vean comienzan a hacer burla de él y burla del cristianismo. Por eso el texto 30 dice que estos individuos son causa para que las personas digan: este hombre comenzó a edificar, este hombre se bautizó en la iglesia y después no pudo acabar, porque sigue amando el mundo, porque sigue amando las cosas de este mundo, y por sus malas decisiones se convierte en objeto de burla, no solamente para él, sino para el resto del cristianismo. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Así que, teniendo eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 6, donde queremos ver cuál es un aspecto crucial profetizado en el libro de Apocalipsis sobre el pueblo de Israel que ha quedado completamente olvidado. Y la base bíblica está en Lucas 14, versículo 31, que dice así: ¿o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Quiero que miremos la parte del texto que dice así: ¿o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente? Es decir, si ambos reyes terrenales que están en medio de una guerra tienen que sentarse primero para analizar si tienen lo necesario para salir victoriosos de esa guerra, con cuánta más razón los cristianos que sabemos que estamos a punto de iniciar la guerra final entre el rey de este mundo, que es el diablo y Satanás, y el rey del universo, que es nuestro Señor Jesucristo. Porque la Biblia dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Por lo tanto, un aspecto crucial profetizado en el libro de Apocalipsis que el pueblo de Israel ha dejado completamente olvidado es que estamos viviendo
en medio de una guerra espiritual que está a punto de iniciar en su fase final. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 7, donde queremos ver qué es lo que optarán por hacer la gran mayoría de los integrantes del pueblo de Israel en la guerra final, y la base bíblica está en Lucas 14, versículos 31 al 32, que dicen así: ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. En el versículo 31 encontramos lo siguiente: ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente? Luego el versículo 32 agrega: y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. En otras palabras, al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que lo que optarán por hacer la gran mayoría de los integrantes del pueblo de Israel en la guerra final que se menciona en el versículo 31 es que ellos enviarán una embajada a la bestia y a su imagen, pidiendo condiciones de paz, dispuestos a entregarse en adoración a la bestia y a su imagen, recibiendo la marca de la bestia en su mano derecha por pura conveniencia. ¿Estamos conectados, sí o no? ¡Excelente! Así que avancemos ahora con el paso número 8, donde queremos ver quiénes son los únicos del pueblo de Israel que obtendrán la victoria sobre la bestia y su imagen. Y la base bíblica está en Lucas 14, versículo 33, que dice así: Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Notemos la parte del texto que dice lo siguiente: cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Es decir, que los únicos del pueblo de Israel que obtendrán la victoria sobre la bestia y sobre su imagen son los que están dispuestos a renunciar a su carrera académica, a renunciar a su seguridad financiera, a renunciar al amor de sus seres queridos, a renunciar a sus derechos como ciudadano, a renunciar a absolutamente todo lo que posee y lo que ha logrado en este mundo por amor a Cristo y por amor a la verdad presente. Porque de lo contrario, Cristo dice claramente en su palabra que no podrá ser su discípulo. Con esto en mente, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 9, donde queremos ver cómo es la influencia de los integrantes del pueblo de Israel
cuando ellos no aman a Cristo más que a sus familiares? Y la base bíblica está en Lucas 14, versículo 34, que dice así: buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Quiero que miremos lo que dice el texto bíblico. Buena es la sal, porque sin lugar a dudas, los cristianos que son la sal de la tierra son buenos. No obstante, si la sal se hiciere insípida, si los cristianos se hicieren insípidos, si los cristianos no tuviesen el poder del Espíritu Santo, ¿con qué se sazonará? En otras palabras, si los cristianos no tienen el poder del Espíritu Santo, ¿con qué sazonarán a los que están perdidos en el mundo de tinieblas? Obviamente, en ese contexto, lo que antes era llamado bueno, porque buena es la sal, si se pierde su sabor, si se hace insípida, esos cristianos se convierten en personas malas, porque su influencia para con aquellos que los rodean se convertirá en una mala influencia. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Perfecto. Así que avancemos ahora con el paso número 10, donde queremos ver qué dice la Biblia sobre todos los integrantes de la casa de Israel que no están dispuestos a vivir y a morir por Jesús. Y la base bíblica está en Lucas 14, versículo 35, que dice así: ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Miremos la parte del texto que dice lo siguiente: ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. Eso significa que así como la sal, cuando se hace insípida, no sirve para la tierra y tampoco sirve para el muladar, para lo único que es útil y sirve la sal insípida es para ser arrojada fuera. De igual manera, cuando los cristianos somos insípidos, cuando los cristianos somos debiluchos porque no estamos llenos del poder del Espíritu Santo, no servimos para la tierra, ni mucho menos servimos para estar en el cielo. Lo único para lo cual somos útiles y servimos es para ser arrojados fuera al lago de fuego, porque somos cristianos inútiles. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Muy bien. Así que permítame invitarle a repasar conmigo los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos es que nosotros debemos de amar a Jesús más de lo que amamos a nuestra propia familia. Vimos también que los integrantes más cercanos de nuestra familia nos aborrecerán y nos traicionarán sin misericordia por nuestra lealtad a Cristo y nuestra lealtad a la verdad presente. Además de eso, nosotros estudiamos que muchos individuos dejarán de ser discípulos de Cristo porque aman sus vidas y sus
comodidades más de lo que aman a Cristo Jesús. De hecho, nosotros vimos que debemos de sentarnos primero y contar el costo, analizar el precio a pagar para edificar un carácter que nos haga aptos para el reino de los cielos. Inclusive, nosotros vimos que muchos cristianos modernos son objeto de burla porque no están dispuestos a pagar el precio que conlleva agradar a Cristo en todo su estilo de vida. Otro punto muy importante que estudiamos fue que los cristianos modernos hemos olvidado por completo que estamos por iniciar la última parte de la guerra espiritual. De hecho, nosotros concluimos que muchos de estos cristianos harán condiciones de paz con la bestia y con su imagen, recibiendo la marca de la bestia en su mano derecha por pura conveniencia. Vimos también que los únicos que obtendrán la victoria sobre la bestia y sobre su imagen son los que estén dispuestos a renunciar a absolutamente todo por amor a Cristo y por amor a la verdad presente. Además de eso, nosotros vimos que los cristianos modernos hemos perdido el sabor, hemos perdido el poder del Espíritu Santo y por consiguiente nos hemos convertido en una mala influencia para aquellos que nos rodean. Y lo último que estudiamos fue que los que no estamos dispuestos a vivir por amor a Cristo en obediencia a la totalidad de la verdad presente y no estamos dispuestos a morir por amor a Cristo, somos cristianos inútiles que no servimos para nada. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Excelente. Así que antes de despedirme, quiero aprovechar la oportunidad para animarle en el nombre de Cristo Jesús a que estemos dispuestos a renunciar a todo lo que este mundo ofrece y a vivir el resto de nuestra vida para la gloria de Jesús. Y mientras tanto, quiero recordarle que este servidor seguirá trabajando en la creación de otros contenidos para regresar pronto y poder compartirlos contigo. Así que Jehová Dios les siga bendiciendo, la paz de Cristo more en su corazón y manténgase conectado.